Biblia, dar lectura al libro de Colosenses, capítulo 4. Colosenses, capítulo 4, versículos 5 y 6. El apóstol Pablo es quien escribió esta epístola a los hermanos de Colosas, una ciudad pequeña cerca de Éfeso. El apóstol Pablo le escribe muchas cosas en este pequeño libro de 4 capítulos, pero me interesa lo que dice versículos 5 y 6 del capítulo 4. Considere lo que se escribe en estos versículos. Andad sabiamente para que los de afuera, andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a Dios en oración. Padre eterno, en esta ocasión le damos gracias porque nos ha dado el privilegio de poder reunirnos aquí en este local, eterno Padre. Gracias, eterno Dios, porque usted nos ha preparado nuestra mente, nuestro corazón, eterno Padre, para que ahora podamos escuchar su palabra. Y al hacerlo, eterno Dios, le ruego pues que esté con este servidor suyo, que me ayude, eterno Padre, a poder comunicar aquellas cosas que usted me ha puesto en mi mente y corazón, al meditar sobre estos versículos, eterno Dios, y sobre el tema, eterno Padre, que vamos a estar estudiando hoy en esta ocasión. Le ruego pues que al entender aquello lo cual usted habrá de comunicarnos, que nosotros, eterno Padre, gracias a la mente y al razonamiento que nos ha dado, podamos entender, y al entender, eterno Dios, que podamos examinar nuestra propia vida y ver qué es lo que falta. Y en aquello lo cual hace falta, eterno Dios, que nosotros podamos humillarnos para poder asimilar lo necesario, para que así, eterno Dios, estemos en completa forma concerniente a su santa voluntad. Esté con aquellos que quizás vengan todavía en camino a este lugar. Ayúdeles, eterno Dios, para que vengan y se regocijen juntamente con nosotros en el estudio de la palabra. Gracias por todo. En tu Hijo Jesucristo le ruego y le pido por todo esto. Amén. Queremos la bienvenida a todos ustedes quienes nos están sintonizando por medio del Facebook Live. Estamos contentos porque en esta ocasión usted ha decidido de estar con nosotros en el estudio de este estudio que vamos a estar estudiando en esta ocasión. Repetidas de veces hemos dicho que si acaso usted vive aquí en la ciudad de Edinburgh, Texas, le invitamos para que venga y nos visite. Estamos localizados en el 4002 East Richardson Road, aquí en la ciudad de Edinburgh, Texas. Quizás ya tenga tiempo sintonizando este programa, este estudio, pero queremos conocerle personalmente. Venga, para que así no solamente conozca este servidor suyo, sino también a cada hermano o hermana que compone este cuerpo que se reúne aquí y para que podamos tener compañerismo con usted. Para ustedes quienes viven lejos, cuando anden por acá, por el Valle de Texas, visitando, vengan y visítenos. También nos reunimos en los domingos por la mañana a las 9:30 de la mañana y por la tarde a las 6 de la tarde. Estamos aquí para servirles en toda su necesidad espiritual. Vengan para que así podamos servirles la palabra de Dios. Para el resto de nosotros que estamos aquí, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio que hemos estado estudiando en los miércoles por la tarde. Ya terminamos la porción. Bueno, primeramente estamos estudiando destrezas, ¿verdad? Destrezas para vivir inteligentemente. En nuestra vida, le pongo así, ¿verdad? En nuestra vida cristiana, o más bien nuestra vida nueva.
Ya hemos dicho que Dios quiere que nosotros, bueno, que todo ser humano que vive aquí en el mundo pase de muerte a vida. Y la razón en por qué usa esa frase comúnmente en las Escrituras es porque toda persona que se encuentra viviendo en este mundo ha fracasado, ha pecado. Y no porque yo lo digo, sino que por la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 3 y versículo 23, por cuanto todos pecaron, noten la palabra todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separa. Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2 dice que Dios jamás se ha separado de nosotros, sino que por medio de nuestros pecados y transgresiones, nosotros nos hemos apartado de Dios. Porque Dios es justo, Dios es santo y no puede tener comunión con el pecado. Por lo tanto, al pecar nosotros, entonces Dios ya no puede tener relaciones con nosotros, es decir, compañerismo, porque nosotros hemos decidido tomar una ruta, un camino, que la Biblia le llama el camino de los hijos desobedientes. En Efesios capítulo 2 y versículo 3 menciona esta frase. Por lo tanto, es menester que toda persona que se encuentra en esa situación, y claro, ¿verdad? Tiene libre albedrío cada persona que se encuentre en pecado y puede hacer lo que bien le parece. Nadie va a forzarle que haga nada en contra de su voluntad, ni aun Dios. Pero la Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 que Dios es un Dios de paciencia y Él espera y está esperando que todos vengan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Él, que todo mundo venga al arrepentimiento. En ocasiones se llevan cosas muy drásticas en nuestra vida para poder llegar a ese punto. Ya sea se nos muere un ser humano muy querido y reaccionamos, como que nos dan unas cachetadas espirituales, ¿verdad? Y reaccionamos, nos ponemos a pensar, nos ponemos a meditar. Se nos puede morir un hijo, una hija y reaccionamos. Algo terrible ocurre en nuestra vida que ese evento drásticamente nos hace pensar seriamente. Pero mientras que cosas así no ocurren en nuestra vida, seguimos igual, haciendo lo que está en contra de la voluntad de Dios. Pero Dios quiere que nosotros vengamos a una vida nueva. Y cuando vengamos a la vida nueva, sabemos bien que existe un procedimiento que la Biblia ya lo ha establecido, que usted y yo necesitamos que llevar a cabo. Toda persona, Jesucristo mismo hizo este procedimiento. Cuando se le acerca a Juan el Bautista se quedó sorprendido porque Jesucristo ya estaba para tomar el último paso necesario en este procedimiento. Y Juan el Bautista le dice, Señor, pero yo soy el que debo de ser bautizado por ti. Y Jesús le dice, no, yo necesito que ser bautizado para que se cumpla toda justicia. Mateo capítulo 3 y versículo 16 en adelante, para que se establezca por completo el procedimiento que se ha establecido para llegar a una vida nueva. Solo que Jesucristo nos enseñó que ese es el procedimiento. Después miramos nosotros que Jesucristo claramente lo sigue repitiendo porque es algo importante. A Nicodemo le dice, Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, Juan capítulo 3, versículo 5, no podrá entrar en el reino de Dios y ningún pecador puede entrar en el reino de Dios. Solo que cuando la persona cumple esos pasos que la Biblia nos enseña, no lo que el ser humano ha establecido, lo que la Biblia nos enseña, entonces Dios nos viene a otorgar una vida nueva. Porque Dios es el único que puede hacer eso. Nos da una vida nueva. Cuando salimos de las aguas del bautismo, salimos a una vida nueva. Y claro que todavía seguimos siendo humanos. Y claro que todavía existe la posibilidad de pecar. La Biblia dice en Génesis capítulo 4, versículo 7, que el pecado está a la puerta. Es decir, fácilmente podemos caer en el pecado nuevamente. Somos humanos. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, que nos concede oportunidad para arrepentirnos.
El arrepentimiento es necesario. Pero regresamos a la vida nueva. Cuando entremos a esta vida nueva, necesitamos nosotros que saber que existen ciertas habilidades que usted y yo deberemos desarrollar en nuestra vida inteligentemente para poder obtener lo máximo de esta vida nueva, para poder obtener el gozo supremo que la vida tiene que ofrecer. Porque hay personas, ¿verdad?, que entran a la vida nueva y dicen, pues yo no me siento diferente. Es que todavía no has empezado a cultivar las habilidades necesarias para poder llegar a ese punto. Una persona que viene a cultivar las habilidades, las destrezas para vivir inteligentemente, va a sentir un gozo en su vida. Va a sentir un gozo en su vida, porque entiende bien que es diferente a la persona en el pecado. Es diferente a la persona que vive en el pecado. Entonces, vimos la primera parte de todo esto, que es habilidades para consigo mismo. Habilidades que nosotros personalmente le nombramos interpersonal, necesitamos que desarrollar nuestra vida para poder encontrar el máximo gozo en nuestra vida cristiana. Porque yo sé bien que ustedes, hermano, igual que yo, ¿verdad? Hemos visto a personas que se han convertido al cristianismo y los miras y una cara que la traen bien amarga, ¿verdad? Miran como que si fueron bautizados en vinagre. Sí, es cierto, ¿verdad? O sea que se mira que no hay ningún tipo de gozo en la vida de ellos. Como que fueron en vinagre, se levantaron y nomás así. Y dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 15, que ese tipo de vida, ese tipo de actitud, no solamente daña a la persona, sino que contamina, viene a contagiar a otros. Viene a contagiar a otros. Se le llama la raíz de amargura. Entonces, yo personalmente tengo que saber cómo cultivar estas habilidades, destrezas, ¿verdad?, para poder vivir inteligentemente y poder demostrar el gozo en su máximo, en su totalidad, en la vida nueva que Dios me ha dado. Pero ya hablamos de lo interpersonal. Ahora vamos a hablar en cómo interactuar con los demás. Porque no somos una isla, somos personas que vivimos en este mundo y tenemos que interactuar ¿con quién? Primeramente con Dios, ¿verdad? Tenemos que interactuar con Dios. Tenemos una relación con Dios, pero tenemos que tener esa relación con Dios. Segundo, si somos personas que estamos casados, tengo que interactuar ¿qué? Con mi esposa o la esposa con el esposo. ¿Ok? Tenemos que interactuar también, si tenemos hijos, con nuestros hijos. Tenemos que interactuar con la sociedad cuando salemos. Tenemos que salir y interactuar con gente que ni aún conocemos. A mí me encanta hablar con la gente, hermano. Se me arrima alguien, ¿verdad?, y luego comienza una conversación. Ya después que se dan cuenta que soy predicador, como que se retiran, ¿verdad? No, me va a considerar a predicar ahorita. Y dicho y hecho, ¿verdad? Pero la cosa es de que tenemos interacción, ¿verdad?, con diferentes personas. Entonces, ¿qué habilidades debo de yo definir en mi vida para poder tener la máxima interacción con las personas o con los grupos que he mencionado? Hay varias. ¿Y cómo lo debo de hacer? Y en esta noche, o en esta tarde, ¿verdad?, quiero hablar sobre la comunicación. Y por eso leímos el texto que leímos, ¿verdad? La comunicación. La comunicación es es esencial en nuestra vida. Algunos, ¿verdad?, somos un poquito toscos para hablar. Yo concuerdo con el apóstol Pablo que en ocasiones, ¿verdad?, mis palabras son un poquito toscas. Dice el apóstol Pablo, yo soy tosco para hablar. Habemos personas así, pero necesitamos que cultivar
habilidad, ¿verdad?, para poder comunicar con personas, primeramente para que se llegue la persona al punto de entender lo que queremos comunicar. Porque podemos comunicar a otra persona, ¿verdad? Pero nuestro rostro le está enseñando algo diferente, ¿verdad? Estamos hablando, pero el rostro está diciendo, ¿sabes qué? No me caes bien. O otra cosa, ¿verdad? Solo que hay comunicaciones verbales, hay comunicaciones que uno no necesita ni qué expresar o hablar, solamente con la simple mirada y el hecho. Solo que cositas así, ¿verdad? Habilidades de esta manera vamos a estar estudiando en esta porción de este curso. Pero primeramente la comunicación. La comunicación. Nosotros como cristianos tenemos la tarea de comunicar. No entramos a sentarnos en bancas que tengan colchoncito y algodón, ¿verdad? Nomás a sentarnos a oír. Dios nos habla para que comuniquemos. Y tenemos nosotros que comunicar primeramente el Evangelio. El Evangelio. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es simplemente las buenas nuevas. El apóstol Pablo dice en primera carta de los Corintios, capítulo 15, y versículos del 1 al 4. Bueno, vamos a leerlo, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 15, y versículos del 1 al 4. El apóstol Pablo, hablándole a los hermanos de la ciudad de Corinto, les dice eso concerniente a lo que él hizo cuando llegó a ellos. Además os declaré, aquí está el apóstol Pablo, además os declaré, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Solo que el versículo 1 nos está dando a entender lo que el apóstol Pablo hizo cuando llegó a la ciudad de Corinto. Pero noten lo que dice el versículo 3 y 4, porque el versículo 3 y 4 define la palabra evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esta es una interpretación o descripción de la palabra evangelio. Solo que la palabra evangelio simplemente quiere decir las buenas nuevas. Y Pablo dice, lo que yo he recibido. Pablo recibió el evangelio o la comunicación del evangelio por un discípulo del Señor llamado Ananías. Ananías fue quien le predicó y le enseñó. Tenía miedo de ir a Pablo, porque Ananías sabía bien que Saulo era un hombre muy peligroso. Era un hombre, como él se describe en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13. Era un hombre que blasfemaba en contra de Dios. Era un hombre que tenía bastante coraje a la iglesia de Cristo, a la iglesia del Señor, y los perseguía, como dice Hechos capítulo 22, versículo 1, los perseguía hasta donde él sabía que había cristianos, y los ponía en la cárcel, y algunos de ellos los maltrataba, otros los mataba, dice Hechos capítulo 26. Solo que el apóstol Pablo tenía un carácter poco pesadito, y Ananías, cuando el Señor se le aparece a Ananías y le dice, Ananías, yo quiero que tú vayas y le prediques y le enseñes el evangelio. ¿Yo, Señor? ¿Yo? ¿Quieres que vaya? Sí, ve. Y como que al principio no quería ir, pero Ananías fue. Y Ananías le predicó el evangelio. Y Hechos capítulo 22 y versículo 16, Ananías a él le dice al apóstol Pablo, porque Ananías entendió que Pablo estaba entendiendo todo. Y al último le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Y haz el último paso, levántate y bautízate para el perdón de tus pecados. O sea, que lava tus pecados.
Y miramos nosotros que Pablo vino a obedecer el Evangelio, solo que el Evangelio es algo que nosotros tenemos que comunicar. Cuando Jesucristo se le aparece a sus discípulos durante 40 días después de su resurrección, en Mateo capítulo 28, versículo 19-20 dice, por tanto, ir a todas las naciones, bautizando en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándole que oren todas las cosas que yo os he enseñado. Y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, o el siglo, dice ahí. Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, dice, ir a toda criatura enseñándoles el Evangelio. Las mismas palabras, pero miramos nosotros que en diferente forma. Lucas capítulo 24, versículo 47, que se le enseñe las buenas nuevas de arrepentimiento a todo mundo. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8, ya le dice a los apóstoles que ellos iban a ser testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Le está hablando ahí a los discípulos. Y uno puede decir, bueno, pero no a la iglesia, hermano. Wait a minute, como decimos en inglés. Wait a minute. Para allá vamos. La iglesia también tiene el deber de enseñar las buenas nuevas. Miramos nosotros que en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice que vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo querido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de tinieblas a su luz admirable. Enseñar las virtudes. ¿A quién le está hablando? A los discípulos, es decir, a la iglesia, a los que ahí nombra sacerdotes, que somos nosotros los miembros del cuerpo de Cristo Jesús. El Evangelio tiene que anunciar. Recuerde que estamos viendo concerniente a qué es lo que tenemos que comunicar. Tenemos una tarea enorme sobre nuestros hombros. El Evangelio, hermano, no es algo fácil. Miren, cuando yo primeramente escuché la palabra del Señor y entendí lo que se me estaba predicando y enseñando y que yo me bauticé, yo entré al cuerpo de Cristo Jesús, yo inmediatamente traté con mi familia, pero me llevé 8 años enseñando el Evangelio a mi familia, y después de 8 años mi mamá y una de mis hermanas fueron las primeras que obedecieron el Evangelio. Y de ahí en adelante. Y yo vengo de una familia de, ¿qué somos? Ya se me olvidó, ya perdí cuenta. Somos 13. Somos muchos, hermanos. Solo que se bautizaron todos. Por eso digo que no es fácil. No es fácil comunicar y predicar el Evangelio. Se lleva tiempo. Pero es una tarea que nosotros tenemos, hablando de la comunicación. Y aquí se tiene que expresar, se tiene que comunicar. Segundo, ¿qué es lo que tenemos que comunicar? La comunicación. Se tiene que comunicar la multiforme sabiduría de Dios. Efesios capítulo 13, versículo 10 dice, ahora pues, para que la iglesia ¿qué? Comunique y enseñe la multiforme sabiduría de Dios. Y esa frase, la multiforme sabiduría de Dios, es una frase que cubre bastante, ¿verdad? Porque cuando habla de la multiforme sabiduría de Dios, estamos hablando, ¿verdad?, de la manera en cómo Dios crió al ser humano. Eso es un pedacito de la sabiduría de Dios. Bueno, ¿cómo crió Dios al ser humano? ¿Cómo viene a criar Dios al ser humano? ¿Lo viene a crear con pecado? Como muchos dicen, ¿viene a este mundo con pecado? No, claro que no. Pero tenemos que entender esa área y tenemos que saber cómo explicar bien, comunicar bien esa área. Tenemos que explicar también en la multiforme sabiduría de Dios, ¿verdad? Es en cómo Dios decidió, planificó su iglesia antes de que este mundo fuese creado. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, nos dice que planificaron la iglesia, dice, antes de la fundación del mundo, es lo que dice el versículo 20.
Hechos capítulo 15, versículo 18, dice, hablando de la iglesia, que estas cosas fueron establecidas en la eternidad. En la eternidad quiere decir antes de que el mundo se empezara, que la iglesia. Solo que esa es otra parte de la multiforme sabiduría de Dios. Y otra parte de la sabiduría de Dios es cómo es posible de que yo siendo pecador, solamente obedeciendo los preceptos que la Biblia nos enseña y que llegue al punto de confesar a Jesucristo, e inmediatamente entrar a las aguas del bautismo. ¿Cómo es posible que solamente ser sumergido aquí en las aguas del bautismo yo salga sin pecado? Ya no tenga pecado. Porque la misma Biblia dice, bienaventurado el varón el cual Dios ya no inculpa de pecado. Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8. Esa es la sabiduría de Dios. Solo que en la sabiduría de Dios hay muchas cosas envueltas. Y yo tengo el deber, yo tengo el privilegio de enseñar esto a toda persona a la cual yo venga a tener contacto. Otra vez, la comunicación. Recuerda lo que dice Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice que debemos, déjenme volverlo a leer, dice versículo 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Colosenses capítulo 4, versículo 6. ¿Cómo debemos de corresponder? ¿Cómo debemos de enseñar el Evangelio? ¿Cómo debemos enseñar la multiforme sabiduría de Dios? Y luego otro texto, ¿verdad? Donde que dice que debemos de enseñar la virtud de Dios, o virtudes de Dios. Y esto lo encontramos nuevamente al ataque que estamos aquí, 1 de Pedro 2:9, para que anunciéis las virtudes de Dios. La palabra virtud es la palabra griega arete, que quiere decir lo santo, lo sublime que es Dios. La santidad de Dios. Porque una vez que nosotros entiendamos la santidad, lo santo de Dios, lo sublime de Dios, entonces llegamos a entender en por qué Dios no puede tener relación con el pecado. Porque la santidad, lo sublime de Dios, no le permite llegar hasta ese punto. Pero es algo que tenemos que enseñar. Y estos de aquí, hermano, estos dos de aquí, son estudios, ¿verdad? Y son comunicaciones, como decimos en inglés, un poquito heavyweight. Son un poquito profundas, que mucha gente en ocasiones no entiende. Porque muy poco se enseña, muy poco se estudia, y por lo tanto, cuando entras ya a esa esfera en donde vemos la santidad de Dios, es muy difícil no solamente de entenderla, sino también de explicar. Cuando miramos una luz bien brillante, ¿verdad? Y que nos viene a cegar, pues no podemos explicar porque pues es algo muy sublime, muy santo. Así nosotros también entramos a esa área y por lo tanto en ocasiones es un poquito difícil de comprender, de entender. Pero también miramos nosotros que tenemos que comunicar la verdad de Dios. Muchos no creen que existe una verdad absoluta. Si usted habla con alguien concerniente a la verdad, le va a decir, no, pues la verdad es de cada persona individualmente. La verdad es lo que yo pienso lo que es la verdad. Y la verdad es lo que usted piensa que es la verdad. Y le dice, por eso nunca podemos llegar a ningún
compromiso o a ningún acuerdo por causa de que usted tiene su verdad y yo tengo mi verdad. Pero no es así. Existe una verdad absoluta y esta verdad absoluta la trajo Jesucristo a este mundo. Note lo que dice Juan capítulo 1, versículo 18. En Juan capítulo 1, versículo 18, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Juan capítulo 1, es el 14. Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo, el verbo es Jesucristo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Eso es lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? La gloria de Dios. Del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el versículo 17 dice así: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad. La gracia, aquí la palabra gracia quiere decir el favor de Dios. Y el favor de Dios es Jesucristo. Juan capítulo 3, versículo 16 dice que Dios amó y ama al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito. Ese es el regalo que Dios le ha dado a este mundo, su Hijo unigénito. Porque su Hijo unigénito fue el único que vino a cumplir lo que era necesario para que yo pudiera obtener el perdón de pecados. Fue el único que vino a este mundo y que pudo vivir y cumplir todo lo que la ley demandaba del ser humano. La ley antigua, la ley de Moisés, nunca fue cumplida por nadie. Y cuando Jesucristo vino, en Mateo capítulo 5, versículo 17, dice, no he venido para quitar la ley, sino para cumplirla. Y Jesucristo cumplió la ley del Antiguo Testamento. Y cuando Él cumplió la ley del Antiguo Testamento, Él entonces la incorporó en su carne, así como el pecado, y la clavó en la cruz. Por eso dice Colosenses capítulo 2 y versículo 14 lo siguiente. Colosenses capítulo 2 y versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El acta de decretos se refiere a la antigua ley. Y noten, esa es la que estaba en contra de nosotros. Jesucristo vino, la cumplió. Por eso que cuando estuvo Él en la cruz y que ya entregó su espíritu, Lucas capítulo 23 y versículo 46, y su alma le dejó, Lucas capítulo 23, versículo 43, Jesucristo dijo, consumado es. Bueno, antes de que todo eso sucediera, consumado es, y luego vino a suceder todo eso. Es decir, se ha cumplido todo. No ha faltado nada. Yo lo he cumplido todo. Y aparte de cumplir la ley y todo esto, ¿verdad? Vivió una vida en este mundo sin pecado. Y eso es lo que se pedía de una persona para poder ser aquella persona que pudiera quitar el pecado de este mundo. Por eso que cuando Juan el Bautista, que miró a Jesucristo, en Juan capítulo 1, versículo 29, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Él era el Cordero de Dios que iba a derramar su sangre para quitar el pecado del mundo. Esa es la verdad absoluta. Entonces, nosotros, quienes somos los encargados, primera de Timoteo capítulo 3 y versículo 15, note lo que dice. Primera Timoteo capítulo 3 versículo 15 dice, para que si tardo, sepas cómo debéis conducirte en la casa de Dios, esa es la iglesia, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, es la columna y baluarte de la verdad. Es la que sostiene
y guarda la verdad. Y si la sostiene y la guarda, entonces ella es la responsable, ella es la única responsable para comunicar aquella verdad. Y para este tiempo ya había varias sectas. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, los helenistas, los escenos, todos estos estaban y existían, eran sectas religiosas. Y a ninguna de ellas se le dio este cargo, únicamente a la iglesia de Cristo, de predicar la verdad. Y esta verdad se tiene que comunicar. Se tiene que comunicar para el casado, se tiene que comunicar a su esposa. Efesios capítulo 5, versículo 26. Dice, para que la santifiques en la palabra. Está hablando ahí del matrimonio, le está hablando al esposo. Para que el esposo santifique a la esposa en la verdad. Eso quiere decir, el esposo tiene la responsabilidad de santificar, de enseñar a la esposa. Pero también el padre, Deuteronomios capítulo 6, versículos 6 y 7, dice que tiene la responsabilidad de enseñar a sus hijos cuando se levanten, cuando camine con ellos, cuando se siente a comer con ellos y cuando viene la noche y ya se acueste, ¿verdad?, para descansar el día, tiene que enseñarle la verdad. Isaías capítulo 38, versículo 19 dice, para que los padres sepan y entiendan que tienen que enseñar la verdad a sus hijos. Efesios capítulo 6 y versículo 4, el apóstol Pablo dice, para que los padres enseñen a sus hijos la disciplina, la amonestación de Dios, etcétera. Todo esto, ¿verdad? La verdad. Y claro, ¿verdad? Tenemos que enseñar la verdad al mundo entero. Solo que cuando hablamos de comunicación, hermanos, tenemos una tarea tremenda. Tenemos una tarea tremenda. Ahora, ¿qué es lo que impide en no llegar a este punto en nuestra vida? ¿Qué es lo que impide? Porque aquí está lo que se tiene que enseñar. Aquí es lo que impide, ¿verdad? Lo que impide. Primeramente, la preparación. La preparación. Nosotros hemos entrado a una vida nueva para dejar. Es igual como todos nosotros que trabajamos con computadoras, ¿verdad? Vas a una parte y te compras una computadora, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Si es usada, ¿verdad? Tienes que quitarle todos los programas viejos que tiene, ¿verdad? ¿Te acuerdas ya de esas antiguas computadoras que le tienes que quitar todos los programas viejos y luego buscar el operating system, le dicen en inglés? El sistema de operaciones, ¿verdad? Venía en un disk. Le quitabas todo y luego le metías ese operating disk, ¿verdad? Y luego ya te traba a la computadora a su estado original. Ya le podías poner tu nombre, ya le podías comenzar a poner aplicaciones y todo, porque ya se había quitado todo lo demás de la persona que antes la tenía. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Si nosotros nos miramos con una computadora, ¿verdad? Teníamos un dueño poco rebelde, ¿verdad? Un dueño que no hacía caso a las cosas de Dios. Y me estoy refiriendo a Satanás, hermano. Ahora, si se ofende porque le digo esto, bueno, pues ya es problema suyo, porque la verdad es la verdad. Hay dos poderes en este mundo, es Satanás, el diablo, ¿verdad? Y Dios. ¿Le pertenecemos a Satanás o le pertenecemos a Dios? Y solamente está en probarlo. Y la palabra del Señor nos dice que antes éramos, ¿qué? Éramos residentes de ¿qué? Del reino de tinieblas. Solo que a eso me estoy refiriendo. Y cuando ya entonces venimos a Cristo Jesús, tenemos que volver a reprogramar todo. Pablo tuvo que ser reprogramado. Por eso fue llevado al desierto de Arabia por 3 años. Gálatas capítulo 1, versículo del 3 en adelante, habla de eso, que el Espíritu Santo se lo lleva al desierto.
Y es interesante que cuando el apóstol Pablo está hablando de doctrinas críticas, doctrinas importantes, noten ustedes cómo Pablo habla. Dice, como me fue enseñado por ¿quién? Por el Señor. ¿Recuerdan esa frase? Le voy a leer de un caso, ¿verdad? En 1 en 1 capítulo 16, note lo que dice. En 1 capítulo 16 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Y la pregunta aquí, ¿verdad? Bueno, ¿quién le dijo al apóstol Pablo? Ese fue su primer viaje misionero. ¿Quién le dijo al apóstol Pablo qué era lo que él tenía que enseñar? ¿Qué era lo que él tenía que ordenar? Porque antes no pensaba de esa manera. 1 capítulo 11, note lo que dice. 1 capítulo 11, versículo 23. Esto es hablando de las cenas del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Ahí está la clave. Porque yo recibí del Señor lo que os he enseñado. Entonces ya llegamos a otra pregunta. Ya contestamos la pregunta que hice anteriormente, pero llegamos a otra pregunta. ¿Cuándo pues entonces fue cuando el Señor le enseñó? Ya nos lleva a Gálatas capítulo 1, que el Espíritu Santo dice, ¿no aprendí de quién? De hombres. ¿Recuerdan ese texto? Gálatas capítulo 1. En Gálatas capítulo 1 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Gálatas capítulo 1 y versículo, bueno, empezamos el 11. Mas os ruego saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombres alguno, versículo 12, sino por revelación de ¿quién? De Jesucristo. ¿Y quién es el que estaba revelando en la mente, en el espíritu de Pablo? Es el Espíritu Santo. Solo que ya contestamos esta pregunta. Entonces miramos nosotros, ¿verdad? Que la preparación es importante, la preparación. Cuando uno entra a la vida nueva, ¿verdad? Y sabe bien que tenemos la tarea de comunicar con gracia y que toda nuestra palabra sea sazonada, ¿verdad? Bien, que tenga el significado correcto y todo, tiene que haber una preparación. Una preparación. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 15. Y esto solamente de una persona que esté demandando de usted sobre su esperanza. Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 15 dice, si no santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. Y note lo que dice, y estar siempre preparados para presentar defensa, y noten aquí, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero noten lo que dice, y estar siempre preparados. Y esto solamente para el que demande nosotros esperanza. Bueno, vas a un lugar y te sientas ahí, te sirven tu comida, ¿verdad? Te sientas. Como varias veces se me ha preguntado a mí, y mi esposa y yo oramos, y vienen personas y dicen, bueno, ¿por qué oraste por la comida? Te están preguntando sobre tu esperanza que tienes en Cristo Jesús. ¿Por qué oraste por la comida? Y a uno comienza a explicar. Porque hay personas que quieren saber por qué es que usted es diferente a aquella persona, que solamente le sirven, se sienta y come. O puede hacer cualquier otra cosa. Y viene, bueno, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Tiene que haber una preparación. Uno tiene que saber en cómo dirigirse a tal persona. Posiblemente, ¿verdad?, esté un eunuco delante de usted, listo para hacer y para obedecer el Evangelio. Felipe le preguntó, ¿entiende lo que lees?
¿Cómo puedo entender si no hay nadie que me lo explique? ¿Recuerdan el texto? Y es posible que esa oportunidad es una oportunidad que Dios le ha presentado a usted para comunicar esto. Y tiene que haber una preparación. Porque recuerde, nosotros como discípulos del Señor jamás debemos de ser puestos en vergüenza, hermanos. Jamás. Nosotros somos hijos de Dios y sabemos bien a quién hemos obedecido y sabemos bien quién es Dios. Y note lo que dice 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 15. 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 15 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Procura con diligencia, y noten lo que usa el apóstol Pablo para demostrar la urgencia de todo esto. Procuren con diligencia presentarte a Dios aprobado. Estamos hablando de preparación, de presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. El único que lo puede poner en vergüenza a usted es usted mismo, por falta de la preparación. Porque oportunidades siempre se van a presentar. Siempre. La preparación es necesaria en todo esto. Entonces, estar preparados y nunca tener vergüenza de ello, porque esto es la verdad de Dios, la cual vamos a comunicar. Y claro que el trabajo nuestro, hermano, es solamente de comunicar. No es de andar cambiando mente de nadie. Una persona me dijo, no, tú no me vas a cambiar a mí. Le dije, ni quiero cambiarte, yo no te voy a cambiar. Yo te vengo a presentar la palabra de Dios. Yo te vengo a enseñar lo que Dios dice. Ya lo que suceda después de eso, le dije, es cosa entre tú y Dios. Y claro que tú le puedes ser rebelde a Dios. Si Dios te presenta la oportunidad y te hace que entiendas todo lo que se está presentando, le dije, y eres rebelde, le dije, ya estás dando cosas contra el aguijón. ¿Entendemos? Ya estás dando cosas contra el aguijón. Es lo que Jesucristo le dijo al apóstol Pablo. Dijo Pablo, ¿qué tienes? Dijo, está dando cosas contra el aguijón. Hechos capítulo 9 y versículo 1 al 5. Y uno no puede pelearle a un pico, especialmente cuando tiene punta, te vas a lastimar. Y es lo que Jesucristo le da a entender. Estás luchando contra Dios. Estás luchando contra el Todopoderoso. Es lo mismo que Dios le contesta a Job. Job pensaba que todo lo sabía y le dice Dios, ok, mira, vamos a tener una discusión y contéstame. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé este mundo? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? Quedó Job callado. Porque le estaba dando cosas contra el aguijón. Y así miramos nosotros, ¿verdad? Que la persona quien te predica y le enseña, ya es cosa entre él y Dios. Y la Biblia dice, ¿hay de aquel quien? Hebreos capítulo 10, versículo 30. Hebreos capítulo 10 y versículo 30 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juez juzgará a su pueblo, dice el versículo 31. Horrenda cosa es que caer en las manos de un Dios vivo. Si tú crees que tú puedes con Dios, órale, ahí está. Pero te voy a decir un secreto, vas a perder. Vas a perder, porque no puedes contra Dios. Solo que entonces el deber mío no es solamente presentar la palabra. La palabra es suficiente poderosa, Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra del Señor es viva y eficaz, dice. ¿Para qué? Para entrar hasta lo más profundo del ser humano. Eso quiere decir al razonamiento, a la facultad de razonar.
Y eso es lo que la palabra va a hacer. Va a entrar ahí y va a redarguir argumentos y pensamientos que la persona tiene en contra de Dios y los va a llevar cautivos. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5 es lo que enseña Pablo. Dice, esos pensamientos que están ahí en contra de Dios, dice, la verdad los lleva cautivos. Pero aún así la persona se puede rebelar en contra de Dios. El apóstol Pablo le predica a un rey sabio. Hechos capítulo 26 y versículo 27. Y le dice, oh rey Agripa, ¿crees? Yo sé bien que crees. Porque estaba entendiendo. Versículo 28 dice, por poco me persuades en ser cristiano. Él no tomó la oportunidad de poder hacer lo que Dios le estaba comunicando. Pero ya no era problema del apóstol Pablo. Ya no era problema del apóstol Pablo. La Biblia dice que nosotros simplemente estamos para plantar, para regar, pero Dios es el que da el crecimiento. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 8 y 9, leen esos pasajes y es lo que la Biblia enseña. Se me acabó el tiempo, hermanos, y todavía me faltan 2 puntos más, solo que lo dejamos para la próxima semana. ¿Qué les parece?